Vamos a orar porque quiero compartir una palabra especial para todos nosotros, ¿no? De parte de Dios, una palabra de esperanza, de fe, y por eso quiero pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable, quien nos ministre, y que sea de verdad un tiempo de muchísima bendición, de rica bendición para todos. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia, Señor, con un corazón rendido a ti, Señor, tembloroso, porque cada vez que tenemos que hablar en tu nombre, ese temor, Señor, que nos invade, es el temor a que de nuestra boca salga una palabra que realmente no venga de tu corazón. Por eso te ruego, Espíritu Santo, que mientras yo abra mi boca, tú la llenes, pero con tus palabras, Señor. Háblanos, Señor, a todos nosotros, a todos los que van a estar viendo y escuchando este vídeo. Ministra nuestras vidas, ministra paz, ministra gozo, ministra salvación, Señor, y sanidad a todos los que lo necesitan, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, por eso estamos aquí en esta hora, Señor. Háblanos, bendícenos. Revélate a nuestras vidas, Señor, a los que están lejos de ti, a los que no te conocen y hoy se van a conectar por este medio, Señor. Háblale, revélate a ellos, revélate para que ellos entiendan, Señor, que tú eres real, que ellos puedan ver y percibir en lo más profundo de su ser cuánto te necesitan, Señor. Así que toma este tiempo, Señor, toma el control y bendícenos, Señor, como solo tú puedes y sabes hacerlo. En el nombre de Jesús oro y te doy las gracias. Amén. Amén. Quiero que vayas a la Biblia, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto. Gloria a Dios, capítulo 15, dice allí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Amén. Los cristianos tenemos la infinita dicha de poder celebrar cada día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente celebrarla, sino experimentarla, vivirla. Gloria a Dios, porque Cristo resucitó, Él vive en nosotros, Él nos dio su Espíritu. Gloria a Dios. Es su Espíritu Santo el que vive en nosotros y por eso nosotros podemos vivir cada día, valga la redundancia, la vida de Cristo. Alabado sea su nombre. Los musulmanes, nuestros amigos los musulmanes pueden alegrarse de poder mostrar el lugar donde descansan los restos de su profeta Mahoma, allí en Medina, en Arabia Saudí. Los budistas se pueden regocijar, de hecho lo hacen, se regocijan al considerar la tumba de Buda como su más preciosa reliquia. Igual los chinos consideran como su tesoro cultural, ¿no? Un gran tesoro cultural, los huesos de Confucio, a quien tienen enterrados ahí en un cementerio que se llama por su nombre, el cementerio de Confucio. Gloria a Dios. Pero solamente los cristianos podemos mostrarle al mundo la tumba de Jesucristo vacía, con un tremendo cartel que dice: aquí no está, ha resucitado. Esto no es glorioso, eso no es tremendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que la resurrección de Cristo es un hecho histórico.
Es un hecho histórico y muy bien documentado. Los cristianos tenemos muchas evidencias para creer que Cristo, Jesús, no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios. Es Dios y es el Señor. Tenemos muchísimas evidencias, muchísimas, para estar convencidos de esta afirmación, de esta verdad. Pero la mayor de todas las evidencias que prueban que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, es precisamente su resurrección. Cristo resucitó. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas veces Jesús le anunció a sus discípulos que era necesario que Él muriese. Pero al tercer día tenía que resucitar. Gloria a Dios. Muchas veces se lo dijo de diferentes formas. Jesús se lo anunció a sus discípulos, aunque ellos no lo entendieron. Yo creo que nunca lo creyeron del todo, o no lo creyeron porque no lo entendieron. Todo eso estaba profetizado en las Escrituras. Ese es el plan eterno de Dios desde antes de crear el universo, desde antes de crear el mundo. Ya Dios había trazado ese plan salvífico para el ser humano. En su omnisciencia, Él conocía que efectivamente esa criatura preciosa que Él iba a crear con sus propias manos al ser humano, no iba a comportarse a la altura de lo que Dios esperaba de nosotros. Amén. Y por eso desde la eternidad ya Dios en su omnisciencia, Dios sabe lo que va a pasar contigo, Dios sabe lo que va a pasar conmigo, Dios sabe todo absolutamente. Y en su omnisciencia ya Él había trazado ese plan salvífico de que Él mismo se haría humano y vendría a la tierra como hombre, a vivir como nosotros, a padecer como nosotros, con el objetivo claro y directo de salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él para que podamos tener vida eterna, para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El domingo después de la muerte de Cristo, las mujeres se acercaron al sepulcro y se encontraron aquella sorpresa. La tumba estaba vacía, estaba abierta. Alguien había removido una piedra que pesaba 3 toneladas. La piedra que pusieron allí para sellar la tumba. No solamente era una piedra que pesaba 3 toneladas, sino que esa piedra semejante a ese boruco estaba sellada. Tenía el sello de Roma. Pilato había mandado a sellar esa tumba. Había puesto una guardia romana a custodiar la tumba. ¿Por qué? Porque los líderes judíos le habían alertado o le habían puesto esa petición a Pilato, ¿no? De que quizás los discípulos, los seguidores de Jesús, intentaran robar el cuerpo para decir precisamente lo que Cristo ya les había dicho, le había anunciado. Es necesario que yo muera, pero al tercer día resucite. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Amén. Y así como Jonás fue escupido y fue vomitado por aquel pez al tercer día, así el Hijo del Hombre, o sea, si yo, decía Cristo, tengo que resucitar. Bendito Dios. Entonces los líderes judíos, sabiendo estas cosas, pues le habían pedido a Pilato aquello. Yo creo que todos conocen esa historia, ¿no? Entonces Pilato puso una guardia ahí, romana, gloria a Dios, con la tumba sellada. Pero lo cierto es que el domingo, ese primer día de la semana, cuando las mujeres se acercan, ella Magdalena se acerca al sepulcro, lo ve abierto y se encuentra la sorpresa de que Cristo había resucitado. El cuerpo de Jesús no estaba. Y por más que se esforzaron los judíos, los líderes religiosos judíos y el gobierno de Roma, ¿no? Representado ahí por el gobernador Pilato, por más que ellos se esforzaron en buscar el cuerpo para impedir precisamente que los discípulos hicieran enseñaran resucitó cuando en realidad estaba muerto, no pudieron encontrar el cuerpo. Amén. Por eso, cuando la noticia se empezó a correr
por todo Jerusalén de que el cuerpo de Jesús había desaparecido, se levantaron varias hipótesis y varias noticias empezaron a circular en el boca a boca. Y una de ellas fue precisamente esa, que sus discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Esa versión fue la que inventaron los líderes judíos, ¿no? Los sacerdotes judíos, los fariseos, amén, junto con los romanos. Le ofrecieron dinero a aquellos guardias que vieron cómo el ángel se apareció y abrió la tumba y fueron asustados. En lugar de ir a Pilato fueron al sumo sacerdote y allí fueron sobornados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Todo eso está escrito, está documentado no solamente en la Biblia, en los evangelios, sino también en libros históricos, ¿no? de la época. Gloria a Dios. Pero lo cierto es que aunque esta teoría y esta noticia falsa corrió, la verdad es que los apóstoles no tenían el valor para hacer esto. No solamente no tenían el valor para hacerlo, sino que no tenían tampoco la capacidad para enfrentarse a una guardia romana, hombres armados, hombres entrenados para la guerra. Los apóstoles estaban acobardados, los apóstoles estaban tristes. Acuérdense que ni siquiera se habían presentado en la cruz. Al pie de la cruz solamente estaba el apóstol Juan, con María. Pero no solamente al pie de la cruz, sino que ni siquiera se presentaron para enterrar, para dar sepultura al Señor. Tremendo, ninguno de ellos. Bendito Dios. Así que los apóstoles estaban amedrentados, estaban asustados, escondidos. Y además de eso, ellos no entendían ni creían que Cristo fuese a resucitar como les había anunciado. Fíjense lo que dice aquí en Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 16. Dice: cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, domingo, apareció primeramente a María Magdalena. Ella fue y lo hizo saber a los discípulos, que estaban ¿cómo? Estaban tristes y llorando. Y dice que no la creyeron. ¿Qué te parece? Esos discípulos estaban amedrentados. Así que aunque la noticia, la bola, como dicen en Cuba, ¿no? que se corrió, que se divulgó, fue que los discípulos habían robado el cuerpo. Esa mentira la inventaron los sacerdotes judíos y también la parte romana, ¿no? Aunque ellos dijeran eso, lo cierto es que están viendo aquí cómo se encontraron a María Magdalena, cómo se encontró a los discípulos encerrados, tristes, llorando, y no la creyeron. Entonces la pregunta es, si ellos estaban atemorizados, si estaban llorando, si estaban tristes, si ellos no se llevaron el cuerpo de Jesús, porque no se lo llevaron, amén. Entonces, ¿qué fue lo que cambió la vida de estos discípulos? ¿Qué fue lo que convirtió a estos hombres cobardes en hombres valientes? ¿Qué fue? Todos ellos murieron torturados, todos murieron de formas horribles por predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que los cambió? ¿Cómo es posible que estuvieron dispuestos a morir de la manera en que murieron? Unos aserrados, los otros decapitados, Pedro crucificado boca abajo, a Juan lo metieron, dice, en aceite hirviendo, sobrevivió, fue el único que sobrevivió milagrosamente, pero lo deportaron, lo desterraron a la isla de Patmos, donde recibió la revelación de Cristo, ¿no? Para escribir el Apocalipsis. Gloria a Dios. Fue el único apóstol que murió de viejito, pero también sufrió lo suyo, también fue torturado salvajemente. Entonces, ¿qué fue lo que cambió a esos hombres cobardes en hombres tan valientes que estuvieron dispuestos a soportar toda clase de tortura y persecución por predicar a Cristo resucitado? ¿Qué fue lo que lo cambió? La resurrección de Jesucristo. Eso los cambió, eso los transformó por completo. Yo creo que cuando amenazaban, cuando agarraban a los discípulos y los amenazaban, reniega de Cristo, di que no resucitó, ¿dónde escondieron el cuerpo? Yo creo que ellos sonreían. ¿Se acuerdan los testimonios de la historia, ¿no? Que nos hablan de cómo no solo los apóstoles, sino los primeros cristianos, aquellos que Nerón persiguió y los metían
¿cómo es? El Coliseo romano y morían con los leones y las fieras, morían terribles, ¿no? Mujeres, niños, de todo. Pero la historia cuenta de que ellos morían sonriendo y cantando alabanzas a Dios. ¿Cómo era posible eso? Porque Cristo resucitó. Y entonces, ante las amenazas de muerte que ellos recibían, ellos ya la muerte no les tenía miedo, ya no les asustaba enfrentarse a la muerte, porque antes de que Cristo resucitara, ellos, por supuesto, como todos nosotros, vivían atemorizados por la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? La incertidumbre de qué va a pasar conmigo después que yo muera, después que sea sepultado. Pero cuando han visto que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, que Cristo se les aparece como 10 veces por lo menos, desde que resucita hasta que va a ascender a la presencia de Dios nuevamente. Gloria a Dios. Y cuando ellos tienen la certeza, la convicción de primera mano, porque están viendo a Cristo resucitado. Ojo, Cristo resucitó, comió con ellos, bebió con ellos, después de resucitado, para que ellos precisamente vieran que no era un fantasma, ni era un espíritu. No, resucitó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Así que cuando ellos recibían las amenazas de muerte, ellos ya no le temían a la muerte, porque ellos veían detrás de la muerte, veían a Cristo esperándoles. Veían a un Cristo glorificado, veían a un Jesús que murió, pero resucitó, venció la muerte no lo pudo vencer. Entonces ellos sabían, pues, por eso Pablo dice, para mí el vivir, el morir es ganancia, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, es mejor. Si por causa del Evangelio, por causa de predicarle a mucha gente, tengo que estar vivo, pues perfecto. Pero para mí, mejor es morir, porque cuando muera, estoy ya con el Señor. Amén. Tienen esa certeza. Eso es lo que tiene el cristiano. Eso es lo que tenemos los discípulos de Cristo. La seguridad, la confianza, la esperanza viva, porque mi esperanza es Cristo. Gloria a Dios. La esperanza de que ciertamente este hombre se va desgastando con el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído, como hemos predicado otras veces. Un mundo maldito por causa del pecado nuestro propio pecado, el ser humano. Adán y Eva fueron los primeros, amén, que decidieron desobedecer a Dios, y por causa de ese pecado la tierra fue maldita. El culpable no es Dios, los culpables somos nosotros, ser humano, amén. Entonces, ahora estando en Cristo Jesús, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Él. Bendito Dios. Amén. Por eso ya no le tememos a la muerte, porque sabemos que como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos para vida eterna. Así que esa primera noticia o esa primera teoría que circuló en aquellos tiempos, pero todavía hoy hay mucha gente que se resiste a recibir el Evangelio, se resiste a creer en Jesucristo como Dios, como el Señor del universo, amén, el Señor de sus vidas. Todavía esas personas que se resisten a ello también, algunos de ellos esgrimen esta teoría supuesta que fueron los discípulos quienes se robaron el cuerpo de Cristo. Pero estamos viendo no solamente por la palabra, sino en documentos históricos que eso fue imposible. Esa es una teoría totalmente descartada, amén, por la evidencia histórica. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra hipótesis que se considera cuando se trata el tema de la resurrección de Cristo, es que es la de que no fueron los discípulos quienes se robaron el cuerpo de Jesús, sino fueron las autoridades judías y romanas las que se lo robaron. Pero ya te darás cuenta, todos se dan cuenta, ¿no?, que esta teoría pues es todavía más descabellada que la anterior. ¿Por qué? Porque ¿por qué motivo ellos robarían el cuerpo de Jesús? Si al contrario, los judíos y romanos lo que estaban interesados era en aplastar ese cristianismo, esa secta que ellos consideraban que era una secta, ¿no? Ellos querían aplastarlo desde el inicio. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sentido tiene que ellos mismos se roben el cuerpo para esconderlo? No, porque eso envalentonaría, eso lanzaría todavía más a sus discípulos en la falsa creencia de que Cristo había resucitado, cuando en realidad los romanos y judíos eran los que lo tenían escondido. Amén.
Entonces, esa otra teoría es descartada también. Y una tercera, para mencionarla, es la que algunos también dicen todavía hoy, que Jesucristo no murió realmente, sino que solamente se desmayó. Imagínense. Dicen que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz y luego, cuando fue sepultado en la tumba, se recuperó. Pero esta teoría solo lo creen los ingenuos, porque la crucifixión hace, puedes leer todos los efectos, todo lo que se produce cuando crucifican o cuando crucificaban a alguien. Tremendo, ¿no? Cómo se descoyuntan los huesos, como horrible, y la respiración se hace insoportable, con muchísima dificultad se respira. Si un crucificado se desmayaba, ese moría por asfixia, automáticamente. Amén. Entonces, Jesús, ¿cómo va a estar desmayado sin respirar 3 horas? 3 horas ahí en la cruz. Desde que fue clavado hasta que murió, pasaron 3 horas. ¿Cómo se va a desmayar sin respirar? Después lo bajan de la cruz, lo entierran. Pero además no es solamente que lo bajen de la cruz, que lo entierren. Tuvo entonces que en el sepulcro recuperarse. Imagínate, después de haber sido torturado al extremo. La Biblia dice que hasta su rostro fue desfigurado. ¿Sí o no? Gloria a Dios, fue molido por causa de nuestros pecados y delitos. Amén. Esa película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, si no la has visto, mírala, y si ya la viste, vuélvela a ver. A ver si te parece que alguien pudiera desmayarse después de semejante tortura, desmayarse en esa cruz, sobrevivir a ese desmayo, siendo enterrado, y después recuperarte y tener una fuerza de superhéroe como para mover aquella piedra de 3 toneladas, enfrentarse el solo cuerpo a cuerpo a esa guardia romana, vencerlos y entonces aparecerse donde estaban los discípulos. Una teoría totalmente descabellada, sobre todo si consideramos que no solamente no pudo desmayarse. ¿Por qué? Porque los romanos, aunque se hubiera desmayado, los romanos, para asegurarse que estaba muerto, ¿qué hicieron? Lo atravesaron, le atravesaron la caja torácica con una lanza, le atravesaron los pulmones y el corazón, hasta que salió agua y sangre. Gloria a Dios, tremendo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien va a estar desmayado? Imposible. Esa es otra teoría. O sea, todas las noticias, todas las teorías que puedan levantarse para cuestionar la resurrección de Cristo, pues todas están totalmente descartadas. Alabado sea el nombre de Jesús. La mayor evidencia de la resurrección de Cristo es que precisamente la tumba está vacía. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Vuelvo a leer en 1 Corintios 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito aquí. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, fíjate, Pablo está escribiéndole a la iglesia en Corinto, y le está diciendo a la iglesia que se apareció a 500 hermanos a la vez, y está diciendo, y algunos de ellos todavía están vivos, otros ya habían muerto, otros duermen. Ese término dormir no es que fueron a dormir, es que habían muerto. Pero dice, de los cuales muchos viven aún. Después apareció a Jacobo. Pablo escribe 1 Corintios, creo que alrededor del año 55 después de Cristo. O sea, han pasado como 20 años desde la muerte de Jesús. Amén. Por eso aquí dice, de aquellos 500 testigos,
además de los apóstoles y los discípulos, de aquellos 500 testigos, todavía había muchos vivos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, y después apareció a Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, se le apareció a Pablo también, resucitado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? O sea, Cristo resucitó, mi hermano. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho indiscutible. La resurrección de Cristo cambió la historia. La historia se divide en antes y después de Cristo. Fíjense ustedes, el cristianismo ha sido atacado a lo largo de los siglos, desde el principio. Amén. Quisieron aplastar esa noticia de la resurrección de Cristo con todas estas y otros muchos argumentos y noticias falsas. Amén. O sea, tanto judíos como romanos intentaron de todo por apagar, por ahogar esa verdad tremenda, pero gloria a Dios, nada ni nadie ha conseguido apagar la luz del Evangelio, nada ni nadie ha conseguido aplastar al cristianismo, porque el cristianismo es Cristo mismo, es vida, es la vida de Cristo en todos aquellos que creemos en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué implica para mí, qué implica para ti que Cristo haya resucitado? ¿Por qué estamos hablando hoy de este tema, de que Cristo resucitó? Amén. Hombre, es el tema central del Evangelio. Cristo resucitó. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó. Para que nosotros sepamos que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él resucitó para ser el primero de muchos que van a resucitar después de Él. O sea, yo resucitaré después de Él. Antes de Cristo, no había esperanza, pero ahora en Cristo, madre mía, sabemos que hay vida, sabemos que donde Él está, ahí estaremos nosotros. Entonces, ¿qué implica? ¿Por qué estamos hablando de este tema hoy? Bueno, pues estamos hablando de este tema porque en medio de la situación difícil que estamos viviendo con todo este tema de la pandemia del COVID-19, hoy queremos que sepas que hay esperanza en Jesucristo. Amén. No importa los problemas, esto siempre se dice, pero te lo digo de corazón, no importa la situación que nos toque vivir, no importa si una enfermedad, no importa si hay problema ahora con tu negocio, con el trabajo, no importa, pase lo que pase, venga el tiempo más oscuro que tenga que venir ahora sobre nuestras vidas. Yo estoy aquí para decirte en el nombre del Señor que hay esperanza en Cristo Jesús. Si Él resucitó, hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él venció. Ahora yo también puedo vencer en su nombre. Amén. La Iglesia Evangélica de España hoy ha dedicado este domingo 14 de junio. Hemos separado este domingo para dedicar un espacio y un tiempo, ¿sí?, para reconocer o para recordar, ¿sí?, y dignificar y además mostrar respeto hacia todas las personas que han fallecido como por causa de esta pandemia, ¿amén?, del COVID-19. Y por eso es que queremos en todas las iglesias evangélicas, en todos los lugares de culto, a lo largo y ancho de España, hoy cada servicio religioso se está haciendo un recordatorio y un homenaje a todas las víctimas, a todos los que han fallecido por causa de esta pandemia. Amén. Pero no solamente un homenaje a ellos, sino también es transmitirle a los familiares, a los amigos, a aquellos que han perdido seres queridos por causa de esta enfermedad en estos días, en este tiempo, en estos meses. Deseamos compartirle este mensaje de parte de Dios, un mensaje de esperanza. Es un mensaje para que todos puedan enfrentar la realidad de la muerte desde la perspectiva de Dios, que podamos enfrentar la realidad de la muerte, porque este es el primer paso para poder superar el luto. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, ¿qué implica para nosotros que Cristo resucitó? Juan capítulo 14, el Evangelio dice: Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto es Cristo antes de sufrir la cruz. Una de las tantas veces que le está anunciando y le está hablando a sus discípulos, amén, de lo que ha de acontecer. Pero aquí Él se está despidiendo y le está dando esta tremenda palabra de esperanza. No te maravillas con eso. Gloria a Dios, tu corazón no arde de emoción y de esperanza al escuchar estas palabras de Jesús, después de haber leído inicialmente que Él resucitó. Gloria a Dios. Dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces Tomás, uno de los apóstoles, le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Mira, ni Mahoma pudo decir eso, ni Confucio, ni Buda, ni ningún otro profeta o adivino o ídolo de cualquier otra religión, de cualquier otra cosa que se haya levantado por ahí, por la India y por todos lados. Nadie ha tenido la autoridad, nadie ha tenido la capacidad de poder decir a sus discípulos, a sus seguidores, al hombre, al ser humano en general, yo soy el camino que lleva a Dios. Yo soy la verdad. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. La verdad tiene un nombre, es Jesucristo. Él es la verdad. Tú puedes pensar que la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué religión tiene la verdad? Aquellos, los otros. Yo sé que nosotros estamos en la verdad, porque la verdad es Cristo. Es el único que murió, el único que resucitó, el único que ascendió y está a la diestra del Padre. Y Él ha enviado su Espíritu Santo sobre todos los que creemos en Él. Y por su Espíritu nosotros sabemos que Cristo vive. Cristo vive, ya no solamente por la evidencia histórica, sino por el testimonio que el Espíritu Santo que habita en el creyente, en el discípulo de Jesús, da acerca de Cristo. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos hace saber que Cristo vive y que Dios es nuestro papá, es nuestro Padre, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino. Si tú practicas yoga, si tú reiki, si practicas cualquier otra religión, pretendiendo llegar a Dios por medio de esas religiones y de esas prácticas, estás equivocado. Ese no es el camino. El camino es Jesucristo. Él vino, Él sufrió, Él padeció, Él te amó y te sigue amando, a pesar de que le damos la espalda, de que le puedas dar la espalda. Él te sigue amando y por eso te está hablando hoy a través de mí y nos habla. Y cada vez que tú leas la Biblia, Él te va a hablar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero es tremendo, como le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque yo soy Dios también. Yo de Dios vengo. Él es el Hijo de Dios. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, y si yo voy para preparar morada para vosotros. Y si voy a preparar morada para vosotros, tengan por cierto que vendré otra vez por ustedes. Y ustedes saben el camino. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. En Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo envió a él? El Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué te parece? ¡Wow! Jesús Él resucitó. Pero Él, antes de sufrir la cruz, está diciendo estas palabras. Amén. Si Él no hubiera resucitado, nada de esto que estamos leyendo ahora tuviera sentido. Mi fe en Dios no tendría ningún tipo de fundamento,
¿Por qué? Porque Él dijo algo que no sucedió. Amén. Él dijo ser Dios, Él dijo que iba a morir, que iba a resucitar. Y si Él resucita, entonces va a preparar morada para mí. Y si va a preparar morada para mí, Tony, pues yo volveré a por ti. Gloria a Dios. Y te resucitaré a ti en el día postrero. Amén. Cuando tú mueras, yo te resucito. En cuanto mueres, estás conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si Cristo no resucitó, entonces nada de esto se cumplirá. Pero la buena noticia es que sí resucitó. Cristo vive. Aleluya, Cristo vive. Dice que murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, ¿por qué murmuraban? Porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ay Dios, escrito está entre los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel, escucha bien, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Es precioso lo que está diciendo. Aquellos lo cuestionan porque están escuchando que Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy Dios. Eso es lo que les molesta, que Jesús, a quien ellos conocen, este es del barrio, este es hijo de José, conocemos a su pariente, su familia, son vecinos míos. Por parafrasear, gloria a Dios. No están reconociendo que ese es el profeta, que ese es el Mesías, que ese es el Hijo de Dios, que ese es Dios hecho carne, como estaba profetizado en las Escrituras. Ellos son gente religiosa que van al templo, van a la sinagoga y hacen sus rituales y hacen sus cultos. Y leen la Torá, leen la Biblia y no se dan cuenta que delante de sus ojos se está cumpliendo lo que ellos están creyendo, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Lo tienen delante y no lo reconocen, murmuran. Y por eso es que Jesús dice, oye, nadie puede venir a mí, nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva. Pero cuando el Padre te lleva a Jesús, entonces Jesús te agarra. Gloria a Dios. Y dice, yo te resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Qué quiero decir? Que Jesús te está llamando. Vete a saber desde cuánto tiempo ha estado tocando la puerta de tu corazón. Amén. Él enseña a tu conciencia. Por eso dice, serán enseñados por Dios. El Espíritu Santo está ya aquí. El Espíritu Santo fue enviado sobre la tierra. Cristo envió su Espíritu sobre todos los que creemos en Él. Pero el Espíritu Santo se mueve, tocando tu corazón, convenciéndote de pecado, justicia y juicio, haciéndote ver que la vida que tú llevas no agrada a Dios, que la vida que tú llevas te está destruyendo a ti mismo en primer lugar y encima te conduce a una eternidad sin Dios. Amén. Por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Alabado sea el nombre de Jesús. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, o sea, yo, este ha visto al Padre. O sea, yo he venido de Dios, dice el Señor. Yo he visto al Padre y yo les estoy anunciando al Padre. Si ustedes oyen lo que yo les estoy diciendo del Padre, entonces ustedes vendrán a mí. Si lo creen, gloria a Dios. Por eso dice, todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿y cómo oyó al Padre si no lo vio? Lo oye a través de mí, dice el Señor. ¿Sí? Es como alguien que hoy me pueda decir, bueno, ¿y tú cómo crees en Cristo? ¿Tú lo has visto resucitado? Pues yo te puedo decir, físicamente no lo vi resucitado. Eso lo vieron estos 500 testigos y los apóstoles y toda esta gente que leímos ahorita. Amén. Gloria a Dios. Pero en el Espíritu yo lo veo a Él resucitado.
yo lo siento a Él resucitado. Él está en mí, Él vive en mí, Él es el que ha transformado mi vida. Él es el que ha cambiado mi forma de pensar, de ver, gloria a Dios, de discernir. Él es el que me hace entender todas las cosas que están sucediendo en estos tiempos, que la gente común, la gente que no tiene a Dios no puede verla. Se piensa que es una cosa, se hace idea que es otra, pero los que son nacidos del Espíritu, los que han recibido a Cristo en su corazón, esos pueden ver a través de los ojos de Dios. Amén. Pueden discernir, pueden juzgar todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que tú lo has visto, por supuesto que lo he visto. Lo vivo, lo siento, lo veo cada día, en cada lugar y en cada momento. Y ahora mismo Él está aquí diciéndote, escucha al Padre. Amén. Y ven a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Otra promesa que dio también en el capítulo 11, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo lo resucitaré. Gloria a Dios. Por eso aquellos apóstoles sufrieron la muerte, sufrieron las torturas antes de renegar de ese Cristo que ellos mismos habían visto, resucitado. Gloria a Dios. El ver a Jesús vencer la muerte les dio la fuerza a ellos. El Espíritu de Dios estaba en ellos dándole la fuerza. Gloria a Dios. Perdieron el temor a la muerte porque saben que Cristo les espera más allá de la muerte. Amén. Por eso dice, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro que sí, que lo creo. Tú eres el Cristo, el Mesías. Eres el Hijo de Dios, eres Dios, el enviado de Dios, que has venido al mundo. Pero fíjense que antes, esto es el versículo 25, pero antes del versículo 25, allá por el versículo 3, los mensajeros, porque María y Marta son las hermanas de Lázaro, aquí estamos hablando de la resurrección de Lázaro, eran amigos de una familia amiga de Jesús, ¿sí? A ver que Jesús iba a Jerusalén, hacía una escala en Betania, que era la ciudad donde vivían ellos, la aldea, y allí se hospedaba, se ve que tenía una muy buena relación. Y aquí Lázaro ha muerto, y ¿cómo se llama? Pero antes de que muriera Lázaro, 4 días antes, porque esto que acabamos de leer, ya han pasado 4 días, Lázaro ya ha muerto hace 4 días. Pero antes de que muriera Lázaro, las hermanas, María y Marta, enviaron mensajeros a Jesús para avisarle que Lázaro estaba enfermo, que se iba a morir, que se estaba muriendo, ¿no? Y Jesús prefirió esperar. Y entonces, fíjense lo que dice el versículo 3. Los mensajeros le dijeron, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¡Wow! El que amas está enfermo. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿será que los que aman a Dios, o mejor dicho, será que a los que Jesús ama, a los que Dios ama, también le pueden suceder cosas desagradables, como una enfermedad, como un accidente, cosas desagradables? ¿Será que puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Amén. Fíjate cómo dice, al que amas. Jesús ama a Lázaro, sin embargo Lázaro se está muriendo, está enfermo, dice aquí. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en Cristo hay esperanza. Aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aunque haya un desempleo, aunque haya un negocio que va mal, en Cristo hay esperanza. Él te ama. Nada te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De tal manera te amó Dios que envió a Jesucristo. Cristo vino para morir por tus pecados, madre mía, para ofrecerte la oportunidad del perdón, de la reconciliación con Dios.
para hacerte saber, oye, que si estás en Cristo, si crees en Él, tendrás vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando mueras no morirás eternamente, porque Él te resucitará y estarás con Él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 48, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Isaías 41, 10, versículo 11 dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, esta diestra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es palabra de Dios para todos los que creen en Cristo. Amén. Eso es palabra de Dios para todos los que ponen su fe y su confianza en Él. Fíjate, Señor, Maestro, el que tú amas está enfermo. Pueden que pasen situaciones, pero la Biblia dice que todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio de una situación adversa que tú y yo tendremos que atravesar en esta vida, Dios se está glorificando. Eso dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Para que vayan, la gente va a ver mi poder en esa debilidad de mi amigo Lázaro, al quien yo amo. Amén. Y Lázaro murió, pero Cristo lo resucitó. ¿Qué te parece? Y todos se quedaron boquiabiertos. ¡Wow! Y entendieron que ese hombre no era cualquier hombre, que ciertamente era el Cristo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Alabado sea el nombre de Jesús. Miren Apocalipsis 21. Ya con esto termino. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Dios va a hacer cosas nuevas. Está hablando ya de la eternidad. Esto es lo que espera más allá de la muerte. Por eso los discípulos de Cristo no tenían miedo a la muerte, a la tortura. Ellos sabían esto es una leve tribulación y momentánea, como declaraba Pablo. Amén. Más allá de la muerte me espera el Señor. Él me guiará más allá de la muerte, como leíamos en el Salmo 48, perdón. Gloria a Dios. Amén. En ese lugar, dicen, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ¿quién? Jesucristo, está sentado en el trono. Dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan, el apóstol, ¿te acuerdas? Les dije que lo bañaran en aceite hirviendo, sobrevivió de forma milagrosa, pero lo desterraron en esa isla volcánica, la isla de Patmos. Y allí en esa isla Jesús se le aparece y le da la revelación del Apocalipsis. Juan la escribe. Y aquí es, Jesús le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escucha esto ahora, qué lindo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Tienes sed tú? ¿Tienes sed de justicia? ¿Tienes sed de amor? ¿Tienes sed de paz? ¿Tienes sed de satisfacción? ¿De plenitud? De estar libre de toda carga, de toda preocupación. ¿Tienes sed de eso? Dice el Señor, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua, le daré de mí. Él es tu esperanza, Él es el gran yo soy. Él es tu sustentador, tu sanador, tu salvador, tu Señor. Aunque pasen cosas difíciles en la vida, Él mismo nos los dijo. Si Él lo vivió, Jesús no pasó tribulaciones, claro que pasó tribulaciones. Y nos dijo, en el mundo hallaréis tribulación, aflicciones, pero no teman porque yo vencí al mundo. Yo también fui afligido y pasé tribulaciones y pruebas como ustedes las tendrán que pasar. Pero en medio de todas esas yo vencí, yo no pequé, yo vencí al mundo.
Y porque yo vencí, ustedes también vencerán. ¿Por qué? Porque yo enviaré mi espíritu sobre ustedes. Y lo ha enviado. Y por su espíritu nosotros vencemos la prueba, la tribulación. ¿Sentimos tristeza? Sí, claro. ¿Sentimos dolor? Sí, claro. Pero en medio del dolor y de la tristeza, miramos a Cristo y sabemos que hay una salida. Sabemos que hay esperanza, que Él está en control. Él no nos ha abandonado ahí en el dolor. Él nunca te va a abandonar. Acuérdate lo que dice el profeta Isaías. Dios a través del profeta Isaías. No temas, yo estoy contigo. Yo te sujeto de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Amén. Él no te va a abandonar nunca. No lo abandones tú a Él. Pon tu confianza en Jesucristo. Porque este cielo del que estamos hablando aquí y todas estas promesas de las que yo te estoy hablando, gloria a Dios, este mensaje es para que tengas esperanza. Si has perdido un familiar, si has perdido un ser querido, un amigo, o como consecuencia de esta pandemia o cualquier otra enfermedad o accidente, yo quiero que tú tengas la seguridad de que en Cristo hay esperanza, de que si ese amigo, ese familiar puso su confianza en Jesucristo, Él está en la gloria de Dios, Él está en un lugar así como lo estás leyendo. Alabado sea su nombre, gloria a Dios, y en ese mismo lugar es donde tú puedes estar también. Por eso Él enjugará toda lágrima, y el que está sentado en el trono dice, oye, yo hago nuevas todas las cosas, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Wow! El que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué hay que vencer? Hay que vencer el pecado. ¿Y cómo se vence el pecado? Pon tu confianza en Jesucristo. Pon tu fe en Jesús. Tú sabes ahí, ahora tú me estás oyendo y sabes que lo que estás escuchando tiene sentido. Sabes, hay algo en tu interior que te dice, cree, cree, cree. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete, deja la brujería. Deja el espiritismo. Deja esas prácticas idolátricas con otras religiones. Pon tu confianza en aquel que es el único que murió y resucitó y que vive hoy. El único que vino de Dios y ha vuelto a Dios porque Él mismo es Dios. El único que tiene autoridad para darnos todas estas promesas y cumplirlas. El único que dice palabras fieles y verdaderas para ti y para mí y para todos los que se atrevan a creer en Él. Al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero fíjense el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Estás tú en algún grupo de esos? Porque si estás en un grupo de esos, como yo estuve antes en varios grupos de esos, pues necesitas arrepentirte y poner tu confianza y tu fe en Jesucristo y seguir sus pisadas. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estos grupos que acabo de leer, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice que tendrán su parte ya no en ese cielo y en esas promesas que tan lindas, tan poderosas y fieles y verdaderas que Jesús nos ha dado, sino que dice que tendrán su parte en la cárcel, en la prisión de Dios, que es donde tienen que ir todos los culpables, de la misma manera que aquí en la tierra. Un violador lo llevan arrestado ante el juez, y el juez, si es un juez justo, si es un juez bueno, amará a ese tipo, porque a lo mejor es hasta su hijo, su pariente, su amigo, pero si ha violado, él tiene que hacer justicia. Y el pecador, el violador, tiene que pagar por su pecado. Por tanto, va a ser metido en la cárcel. Amén. El violador, el ladrón, el mentiroso, el fornicario, el adúltero, el ladrón. Pues así, ¿cuánto más Dios? Que Dios es santo, santo, santo. Pues ese
dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate, la muerte segunda, porque la primera muerte, ¿cuál es? La física, cuando tú moriste. Pero inmediatamente que mueres, estás delante de Dios. Y si moriste en Cristo, ¡buah!, puedes estar confiado, porque todas las promesas que hemos leído, gloria a Dios, son para ti. Pero si moriste rechazando a Cristo, rechazando a aquel que Dios envió para salvarte, al único que es el camino, la verdad y la vida, que a través de Él es que vamos al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor, como leíamos ahorita. Si alguien muere sin Cristo, lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego. Esa parte en el lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda, es una muerte eterna, de ahí no sales nunca. Por eso esta mañana, gloria a Dios, esta mañana es un mensaje, aunque haya terminado con esta parte, ¿no?, del infierno, ¿no?, del castigo eterno, pero eso no tiene que ser para ti. El mensaje que te estoy compartiendo es la buena noticia de salvación. Sí, hay un cielo, pero también tienes que saber que hay un infierno, por supuesto. Has perdido a alguien, un ser querido, confía en la misericordia de Dios, confía en que esa persona, aunque nunca tú lo viste profesar su fe en Jesucristo, quizás en su lecho de muerte, Dios trabaja, Dios no se cansa de extender su mano para salvarnos. Dios no se cansa de buscarnos para darnos la vida eterna. Amén. Dios no se cansa de hacerlo, Dios nos ama con amor eterno. Ahora, es cada uno de nosotros el que tiene que tomar la decisión si aceptamos ese amor y ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, abrazándonos a Cristo, o si seguimos rechazando, porque no queremos renunciar a la vida que llevamos, esta vida miserable. Hay mucha gente que ama su vida miserable. Hay mendigos en las calles que hemos tratado de ayudar, de sacar de esa vida, ¿no? Y no quieren, les gusta vivir esa clase de vida, en la pobreza, en la suciedad, de esas maneras indigentes, ¿no? Y lo mismo es con el pecador. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mucha gente rechaza ese amor. Es increíble, no lo podemos entender. Yo también lo hice mucho tiempo, muchos años, rechacé su amor. También lo desconocía, porque muy poca gente me habló de su amor. Yo creo que nadie me habló de esto que te estoy compartiendo esta mañana. Pero por eso mi oración y mi súplica a ti, como si Dios te rogara, así te ruego yo, reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Pon tu confianza, pon tu fe, pon tu esperanza en Jesucristo. Él es el único camino, Él es la vida verdadera, Él es la vida eterna y Él es la única verdad. Gloria a Dios. Amén. Él es el que te está esperando, Él es el que fue, como leíamos hace un momento, una de sus tantas promesas, a preparar morada para todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Gloria a Dios, ese lugar precioso, ese lugar eterno, ese lugar maravilloso donde no hay dolor, sufrimiento, angustia. No hay más deudas, no hay bancos que te están persiguiendo, no hay facturas que tenés que pagar. ¡Ay, qué delicia, por Dios! Gloria a Dios, pon tu confianza en el Señor. Amén. Corre por tu vida, huye del infierno, porque si estás en pecado, si eres un incrédulo, si eres un abominable, si eres un homicida, un fornicario, un hechicero, un idólatra, si eres un mentiroso. ¿Y quién es mentiroso? El que dice mentira. ¿Has dicho mentira alguna vez? Pues ya eres mentiroso. Tremendo. Si estás en un grupo de eso, arrepiéntete hoy. Pon tu confianza en el Señor para que puedas estar en esta herencia que Él está reservando para ti. Gloria a Dios, para que podamos estar no solo en su presencia, sino también podamos estar también en presencia y en compañía de esos familiares
que hemos perdido como consecuencia de esta pandemia del COVID-19 y de otras o muchas enfermedades y tragedias. Amén. Si ellos pusieron su esperanza y su confianza en Jesús, tú puedes tener la certeza que también volverás a reunirte con ellos, pero no en la misma condición en la que hemos vivido aquí, sino en este nuevo cielo, en esta nueva tierra que Jesús dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y acuérdate, quédate con eso. Y me dijo, estas palabras, escríbela Juan, escribe para que en el siglo XXI, cuando Tony lea esto, todo el que le lea sepa que esto lo escribí yo, dice el Señor. Escribe, Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está, yo soy el alfa y el omega, o sea, yo soy todo. El que tiene sed, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. ¿Por qué no haces conmigo esa oración? ¿Por qué no abres tu corazón? Cierra tus ojos, que nadie te distraiga. Si hay gente al lado tuyo, mira, les pido a todos que cierren sus ojos, que hagan una oración personal, aunque sea en voz baja, pero confiesen a Jesús. Señor Jesús, gracias por todo lo que he aprendido esta mañana. Gracias porque hoy he entendido que ciertamente tú me amas con un amor infinito. Moriste, sufriste ese calvario para salvarme, para perdonar mis pecados. Y en esta mañana yo quiero confesar que soy mentiroso, que soy adúltero, que soy abominable, que soy homicida, Confiesa tu pecado. Pero me arrepiento de todo eso, Señor, y te ruego, sálvame y ayúdame a dejar esos pecados. No quiero practicarlos nunca más. Quiero que entres en mi corazón, quiero que me transformes, quiero que me des tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir la vida que a ti te agrada. Quiero saber que tú me das por pura gracia y misericordia la vida eterna. Quiero tener la certeza de que el día en que yo deje este mundo será para entrar en ese lugar del que hoy he leído en tu palabra, Señor. Oh Jesús, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Haz una oración como esa y será el primer paso para tu salvación. Amén. El primer paso, sí, Señor. Porque ahí le estás abriendo tu corazón para que el Espíritu Santo empiece a obrar y empiece a cambiar tus deseos, tus sueños, y empiece a ayudarte en tus debilidades. Amén. Y a partir de ahora busca un lugar, una iglesia donde congregarte, un grupo de cristianos que te puedan enseñar la palabra de Dios. Consigue una Biblia. Si no tuvieras iglesia cerca de tu casa, compra una Biblia, busca una palabra, una Biblia, y empieza a leerla, empieza a leer el Nuevo Testamento, empieza a leer los Evangelios y obedece lo que ahí dice, obedece lo que ahí Jesús te está hablando. Sus mandamientos no son gravosos, su ley es una delicia. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar. Te va a ayudar a obedecer, te va a ayudar a vivir esta vida. Gloria a Dios, que vas a descubrir aquí. Y tú mismo vas a experimentar a Cristo. Y nadie, cuando alguien te diga, ¿tú has visto a Jesús? Entonces tú podrás decirle, yo, que si lo he visto, más que verlo, yo lo vivo, yo lo siento. Porque su Espíritu Santo estará en ti. Amén. Y Él te guiará a su verdad, a toda verdad. Gloria a Dios. Te vas a bautizar en agua para perdón de pecados y serás lleno de su Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbenos por acá, por Facebook, por YouTube, no sé por dónde veas este vídeo. Escríbenos y nosotros te responderemos. Nos pondremos en contacto contigo y te ayudaremos en este caminar hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sobrepase todo tu entendimiento y se desborde en todo tu ser. Gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, hoy y siempre. Dios te bendiga. Amén. Pon tu confianza en Jesús.